Bienvenidos, bienvenidas, los que hace rato no venían y los que siempre están viendo, todos sean bienvenidos. Estamos en una serie que hemos llamado Viendo a Jesús, porque ver a Jesús es lo que todos nosotros necesitamos todos los días, es lo que más necesitamos, ver a Jesús. ¿Usted quiere ver a Jesús en su casa? ¿Quiere verlo en su carro? ¿En su trabajo? ¿Quiere verlo ahí en su universidad? ¿Usted quiere verlo en su noviazgo, en su relación matrimonial? ¿Usted quiere verlo actuando en su familia? Bueno, ese privilegio y esa realidad es la que podemos vivir los cristianos, ver a Jesús. No estamos hablando físicamente, usted me entiende, ¿cierto? Pero sí ver su acción, su accionar, ver que realmente Jesús actúa en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras circunstancias. Necesitamos ver a Jesús, necesitamos estar tan cerca de Él que realmente experimentemos sus respuestas, su ayuda, su misericordia, aún su presencia, que podamos oír su voz, que podamos escucharlo, que podamos sentarnos a conversar con Él, a dialogar con Él, porque ese es un privilegio que tenemos los cristianos. Pero la verdad es que ¿qué tanto hay de eso en nuestra experiencia? ¿Qué tanto hay de eso en la iglesia de Jesucristo? O más bien, la iglesia de Jesucristo a menudo es una experiencia de sequedad espiritual, de frialdad o de tibieza espiritual. O más bien, la iglesia de Jesucristo en común lo que vive es una especie de alejamiento de la comunión con el Señor, una comunión muy intermitente. ¿Cuántas veces escuchas tú la voz de Dios realmente? ¿Cuántas veces puedes decir, realmente yo escucho la voz de Dios, yo escucho a Jesús, porque ando con Él cada día, porque me encuentro con Él cada día, porque tengo comunión cada día, porque no me distraigo como muchos de ustedes que ya están distraídos en este momento? ¿Se dan cuenta? Ni siquiera, digamos, ponen atención a lo que estoy hablando aquí. ¿Cómo va a oír usted a Jesús? Es muy difícil. Si usted no tiene una actitud de concentración, de poner bien los oídos, de buscar realmente la presencia de Dios, de buscar a Jesús consistentemente, conscientemente, si usted no tiene un hambre por dentro, un hambre que le quema, de realmente ver a Jesús. Amén. Sí que necesitamos realmente ver a Jesús. Y yo les pido que estén muy pendientes y despiertos. Hoy vamos a dar la tercera conferencia, que se llamaría Jesús, la puerta única. La única puerta. No hay otra puerta mejor que Jesús, realmente, según la Escritura. La aterradora verdad sobre nosotros y nuestro pecado que nos ha mostrado el Señor Jesucristo nos prepara para ver lo que el Espíritu Santo anhela que nuestros corazones convictos de pecado, quiere decir convencidos de pecado, nuestros corazones tristes por el pecado, nuestros corazones preocupados por el pecado, puedan ver. Y es ver a quién, a Jesús, y verlo como ¿qué? Como la puerta que yo necesito. ¿Claro? Porque el sábado pasado vimos que Jesús es la verdad absoluta, ¿cierto? Y que cuando lo vemos en la cruz, también nos estamos viendo a nosotros mismos pagando allí por el pecado. Que cuando vemos a Jesús en esa cruz, también estamos viendo nuestra maldad, también estamos viendo nuestra iniquidad, también estamos viendo nuestra desobediencia, también estamos viendo nuestra absoluta incapacidad de agradar a Dios por nuestros propios medios, nuestra absoluta falta de justicia a los ojos de Dios. Lo vemos cuando vemos a Jesús sufriendo en la cruz, derramando su sangre, digamos, siendo torturado, siendo vilipendiado, siendo menospreciado, siendo muerto, sepultado por nuestra maldad, por nuestro pecado. Cuando uno ve a la cruz de Cristo y uno entiende que Cristo está ahí, es por mí, realmente es por mí que Él está ahí. No es porque simplemente Él vino a hacer un show. Uno empieza a tener convicción de pecado, es decir, el Espíritu Santo empieza a convencerlo de lo terrible que realmente es mi pecado, no el del vecino, no el del amigo, no el del otro, el mío, mi pecado. Mi pecado es tan terrible que mi pecado llevó a Cristo a morir ahí en esa cruz. Así que el Espíritu Santo usa esa visión, ¿cierto?, de Cristo en la cruz para convencer mi corazón de lo terrible que es el pecado,
Pero cuando el Espíritu Santo me está convenciendo de lo terrible que es mi pecado, no lo hace para destruirme, no lo hace para, digamos, hacerme sentir culpable, aunque es bueno sentir algo de culpa por el pecado, obviamente, pero lo hace más que todo, es para que yo vea mi necesidad, ¿está claro? Para que yo pueda ver mi realidad, para que yo pueda ver lo desahuciado que estoy en el sentido espiritual y moral, y entonces yo busque ¿qué? Una puerta, yo busque una salida, y la única que hay se llama Jesús, la única puerta, la puerta que nos salva, la puerta que nos abre realmente el camino de la bendición. Por eso Jesús lo dijo en Juan 10 capítulo 9, Juan 10 versículo 9 dice: yo soy la puerta. Ahí está un yo soy. ¿Se acuerdan que hablábamos del yo soy? Él a menudo dijo yo soy. Bueno, en esta ocasión él dice yo soy la puerta. No dice una puerta, sino la puerta, la única. Dice: el que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. O sea, él es la única puerta de salvación. Ahora, normalmente entendemos estas palabras, ¿cierto?, como la salvación para los que no son cristianos, pero también es la salvación para nosotros los cristianos. Aunque estemos en Cristo, nosotros necesitamos seguir siendo salvados. Entiéndame, no salvados ya de la condenación eterna, de eso ya fuimos salvados una vez y para siempre, pero sí salvados diariamente de las diferentes circunstancias y cosas que vivimos en este mundo. ¿Está claro? Tenemos que ser salvados de los ataques de Satanás, por ejemplo. Por eso en el Padre nuestro dice: líbranos del mal. Los cristianos necesitamos estar siendo salvados del enemigo, del ataque del enemigo, de la astucia del enemigo, las artimañas del enemigo. Necesitamos estar siendo salvados aún, por ejemplo, de la enfermedad, ser salvados de los desastres naturales, ser salvados, por ejemplo, de atracos, ser salvados de secuestros, ser salvados de caer en tentación, ser salvados de la atracción que ejerce el mundo sobre nosotros, ser salvados de la atracción que ejerce la carne en nosotros. ¿Estamos claros? Ya fuimos salvados una vez y para siempre en cuanto a ir al cielo, en cuanto a nunca volver a la condenación. Pero necesitamos estar siendo salvados permanentemente, constantemente, porque todavía estamos en el mundo, estamos en medio de una batalla, tenemos tres enemigos muy fuertes: el demonio, la carne y el mundo. Así que tenemos que constantemente depender de Jesús. Es decir, Él es esa puerta que nosotros necesitamos a menudo buscar para poder escapar de las cosas que en este mundo nos agobian permanentemente, aún del mismo pecado que todavía como cristianos todavía seguimos cometiendo. Así que aún necesitamos también a Jesús como la puerta a la que corremos para que nos libere del pecado. ¿Entendemos eso? Vuelve y leo, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y oigan esto: y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué entrará y saldrá? Porque cuando uno entra por una puerta a un lugar, está saliendo de otro, ¿cierto? Al estar entrando, a la vez tú estás saliendo. Por ejemplo, en cuanto a la salvación del no cristiano, cuando el no cristiano se arrepiente, viene Jesús y lo recibe por la fe y por la gracia como su Señor y su Salvador, inmediatamente esa persona está entrando por la puerta que es Cristo y está entrando a la salvación. Por lo tanto, está saliendo de la condenación. ¿Estamos claros? Está entrando en el reino de Jesucristo. Por lo tanto, está saliendo de la potestad de las tinieblas. Está entrando a la presencia de Dios. Por lo tanto, está saliendo del mundo. Así que hay un cambio de posición cuando uno entra en Cristo y en la salvación. Uno adquiere una nueva posición y uno sale de una antigua posición. Uno sale de estar en Adán, de estar identificado con toda la desgracia, la caída, la inutilidad de Adán, y uno entra a toda la gracia, toda la bendición, toda la provisión que hay en Cristo Jesús. Amén. Así que al entrar se sale. Y el Señor dice que el que entra, ¿cierto? ¿Qué haya? ¿Qué encuentra? Según ese versículo. La salvación, ¿cierto? Pero Él usa algo más. Noten lo que dice allí. Léanlo. Ahí está. El versículo. Saldrá, entrará y hallará
Pastos. ¿Qué es pastos? ¿Qué es lo que necesita una oveja? Pastos, ¿cierto? ¿Qué es lo que le da un pastor a una oveja? Pastos, alimento. O sea que cuando uno entra por la puerta de la salvación, que es Cristo, uno allá adentro, una vez que uno entra y uno está dentro de la salvación, uno lo que va a encontrar es alimento espiritual permanente. Y ese alimento espiritual es Cristo mismo. ¿Se acuerdan? Él dijo: yo soy el pan de vida. O sea, Él no es todo realmente, todo lo cuanto yo necesito. Por eso la primera conferencia que dimos pensando en esta serie fue que Jesús es nuestra necesidad absoluta. En Él está todo lo que yo necesito en esta vida y en la eternidad. Todo lo que yo necesito en lo espiritual y en lo material y en lo físico. Lo que pasa es que tenemos que realmente creer eso y entender que realmente en Cristo podemos encontrar todo lo que yo necesito. Nos acaba de contar la doctora Jacqueline. Hablo de doctora porque ella es una abogada, y ella como abogada tenía una situación. ¿Y qué hizo ella? Buscó a Jesús en oración para que le ayudara. Y ella dice, y el Señor me dio inclusive las palabras inmediatamente. Ella podía decir: yo soy una doctora, yo he estudiado, conozco las leyes, conozco las cosas, yo armo allí mi cuestión y voy. Y puede hacerlo. Pero ella se apoyó en Jesús y está reconociendo que en Jesús encuentra una sabiduría que es especial. ¿Está claro? Así que cuando yo reconozco eso, cuando yo lo vivo, cuando yo realmente integro esa verdad, Jesús es todo cuanto yo necesito, yo dependo de Él constantemente, continuamente. Y si a algo nos lleva el Espíritu Santo, es a depender de Cristo precisamente. Si algo quiere Dios que nosotros aprendamos, es a depender de Él de una manera práctica, para que podamos tener éxito, podamos realmente alcanzar las cosas que buscamos. Todos conocemos que el pecado produce una separación, ¿está claro? Todos sabemos eso, ¿cierto? Que el pecado es lo que separó al hombre de Dios. Que todo el problema comenzó simplemente cuando el pecado entró en el corazón del hombre. Y entonces el pecado produjo muerte espiritual en el corazón del hombre. Y esa muerte espiritual produjo una separación entre Dios y el hombre. Produjo un tremendo abismo, o miremoslo ahora como una gran muralla, ¿cierto? Miremoslo como una gran, una gran muralla altísima, que el hombre no podía realmente ya atravesar. Eso es el pecado. Un bloqueo entre el hombre y Dios. Pero el pecado, sabemos también, ¿cierto? Cristo vino para remover esa barrera, o para poner un puente en ese abismo. O sea que el problema ya tiene una solución, ¿cierto? El problema es el pecado, pero la solución es Cristo, que muere y resucita. Esa es la solución. Él, el Señor Jesucristo, digamos, es el que remueve esa barrera que nos separa de Dios. Pero realmente podemos mirarlo de esta manera, hablando de la puerta, ¿cierto? Imaginémonos el muro, y lo que el Señor hace es que abre una puerta en el muro. Entonces ahora podemos pasar allá al otro lado donde Dios está, y Dios también puede pasar de allá para acá a donde estamos nosotros. Entonces ahora hay un encuentro entre Dios y yo, gracias a esa puerta que se llama Jesucristo. Él es el que nos reconcilia con Dios. Ahora puedo entrar por esa puerta de la salvación y puedo entrar, ¿cierto?, al reino de Dios. Y según la Biblia, todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos aceptado como Señor y Salvador y hemos nacido del Espíritu, todos nosotros estamos ya morando en el reino de los cielos. No es que vamos a morar mañana, no, ya estamos morando en el reino de los cielos. Es un reino espiritual. Ahora estamos aquí en la tierra dentro del reino espiritual, y en la muerte entramos en plena posesión y en plena realidad de ese reino, y eso es lo que llamamos cielo, el lugar donde Dios permanece, y nosotros también vamos a permanecer junto a Él para siempre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si no las hubiera, yo os lo hubiera dicho. Y voy a preparar lugar, ¿cierto? Voy a preparar lugar para vosotros, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que vosotros estéis donde yo estoy. Simplemente Él nos va a llevar al cielo. Pero podríamos decir que en un sentido espiritual ya estamos en el cielo, ¿está claro? Espiritualmente hablando, porque estamos
bajo la esfera, bajo la influencia, estamos en la presencia, disfrutamos de la presencia, disfrutamos del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Entonces el cielo ya bajó a nosotros y es más, entró en nosotros cuando vino Jesucristo a nuestras vidas. Ya podemos decir que nosotros estamos en el cielo. Por eso yo puedo decir yo soy salvo. Y no es que mañana no voy a ser salvo o pasado mañana voy a perder la salvación. Eso no está en la Biblia. Yo soy salvo y no hay nada que me quite la salvación, porque tendrían que sacarme a Jesucristo para que yo me pierda. Tendrían que desengendrarme otra vez para que yo deje de estar salvo. ¿Está claro? Así que la Biblia lo que enseña es que tan pronto uno acepta a Jesús, uno es salvo por la eternidad y puede disfrutar desde ese momento, todos los días, disfrutar de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder con el pecado? Y es que aunque estamos en el Señor, ¿está claro? Y aunque estamos en el reino del Señor, hay un detalle: todavía el pecado no nos ha sido sacado del todo. O sea que el pecado todavía está en nosotros. Por lo tanto, oiga bien, aún estando dentro del reino, aún siendo salvos, aún teniendo el Espíritu de Dios morando en nosotros, todavía pecamos. Todavía se manifiesta el pecado en nosotros. ¿Y qué hace el pecado entre Dios y nosotros? El pecado crea separación, una barrera de separación. El pecado lo que impide es mi comunión con Dios. Así que hay dos palabritas. Bueno, vamos a leer primero el Isaías 59:2, cómo habla de la separación que, pues, digamos, el pecado produce. Dice: pero vuestras iniquidades, estos pecados, desobediencias, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Y a quién le está hablando en ese momento Isaías? Le está hablando a Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Está claro? ¿Y qué es la iglesia hoy en día? Igual, el pueblo de Dios, la novia del Cordero. ¿Está claro? Y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el problema del pecado es que crea una separación entre Dios y yo en la comunión con Dios. ¿Está claro? Óigame bien, ese pecado ya no me va a echar al infierno, porque por ese pecado ya murió Jesús y pagó en la cruz. Pero ese pecado me va a impedir disfrutar de la comunión con Dios. ¿Está claro? Me va a impedir sentirlo, me va a impedir oírlo. Yo no voy a poder oír la voz de Dios si yo ando en pecado. Yo no voy a poder ser usado con poder. Va a haber un endemoniado allí y yo no voy a ser capaz de echar el demonio, porque no ando en comunión con Dios. ¿Está claro? No estoy andando en la luz, no estoy andando en el poder. Va a venir una enfermedad y yo no tengo autoridad para orar contra esa enfermedad. La enfermedad me va a dar vuelta seca, porque no estoy en una poderosa comunión con Dios que me permite recibir todo lo que yo necesito en ese instante. ¿Estamos claros? Entonces, mire, hay dos palabras que en soteriología, o sea, doctrina de la salvación, digamos, hay que conocerlas, hay que aprenderlas, hay que saber qué significan. Y es una relación y la otra es comunión. ¿Qué es relación? Es el hecho de que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, yo entro en una nueva relación con Dios. ¿Está claro? Solo cuando recibo a Cristo, no antes. Cuando yo recibo a Cristo, entro en una nueva relación con Dios, y esa relación consiste en que Él ahora es mi Padre y yo soy su Hijo. Antes de recibir a Cristo, óigame bien, Dios no era mi Padre y yo no era su Hijo. La Biblia dice que mi padre era Satanás y que yo era hijo de Satanás. Esa es la realidad y esa es la verdad que tenemos que aprender según la Biblia. Pero mucha gente no acepta la verdad. No, ¿cómo me va a decir usted a mí que yo era un hijo del diablo? Si yo siempre he sido una persona muy buena, yo he sido una persona muy moral, yo he sido una persona muy correcta. Es que eso no te hace hijo de Dios. ¿Claro? Lo que te hace hijo de Dios es que nazcas en el reino de Dios, que nazcas de nuevo, que nazcas del Espíritu, que aceptes a Jesús en tu corazón. Y eso es lo que te da nuevo nacimiento. Ahora les pongo este ejemplo. Uno nace en una familia, ¿sí o no? Cuando uno nace ¿dónde? ¿Qué? Uno nace en un hogar, ¿cierto? Uno nace en una familia.
Y uno va a ser miembro de esa familia solo durante 5 años, ¿cierto? Después ya no más. ¿O uno es miembro cuándo? Toda la vida. No, uno va a ser miembro toda la vida. Igual, cuando uno nace en el Espíritu, uno nace en la familia de Dios y uno va a pertenecer a esa familia para siempre. La Biblia no dice que uno se vuelve hijo de Dios, pero que uno dura 20 años, 50 o 30 años como hijo de Dios. O tampoco dice que uno se hace hijo de Dios, pero uno sigue siendo hijo de Dios si cumple tales requisitos, si cumple tales leyes. ¿Está claro? Vuelvo y digo, ¿qué se necesita para que yo pertenezca a la familia a la que necesito? ¿Cuál es el requisito? No, está hablando de la familia física. ¿Cuál es el requisito que se necesita para que yo pertenezca a la familia Rojas? Haber nacido en esa familia, nada más, no hay ningún otro requisito, ¿está claro? Nunca mi padre o mi madre me dijeron, vea, usted es de esta familia, pero para usted seguir siendo parte de esta familia, usted tiene que cumplir todos estos reglamentos. Usted tiene que cumplir todas estas normas, ¿está claro? No me pusieron ninguna condición, la única condición fue haber nacido. La única condición para ser salvo eternamente y para siempre, perteneciendo a la familia de Dios por la eternidad y teniendo a Dios como mi Padre para siempre, el único requisito es haber nacido del Espíritu, haber nacido de nuevo. Pero un momento, dentro de una familia que hay miembros, ¿cierto? ¿Y qué más hay dentro de una familia? Un padre, una madre, unos hermanos, unos hijos, ¿y qué más hay? No, me refiero a la familia. Quédese solo con la familia, papá, mamá, ¿cierto? Y los miembros. Pero ¿qué es necesario también dentro de una familia? ¿Qué hay? Hay amor, hay unión, hay comunicación, hay relación, hay normas. Sí. Pero se nos ha olvidado las familias en los últimos tiempos, ¿cierto? Se nos está olvidando mucho eso. Los valores, los principios. ¿Está claro? Mire, hoy oía a un empresario japonés que vive en México. Y él está hablando a una cantidad de maestros. Y él les dice, usted en Japón, les puse el videito también por ahí en el WhatsApp, ¿cierto? Él les dice a estos maestros, dice, mire, usted va a Japón y usted va a mandar a lavar una camisa. Y le dijo, y les pido que lo hagan, les reto que lo hagan. Usted va a mandar a lavar una camisa y usted le mete un billete de $100 en el bolsillo de la camisa que manda a lavar. Y usted manda la camisa con el billete. Y en la noche, cuando usted puede reclamar esa camisa, usted va a encontrar una camisa perfectamente lavada y planchada y los $100 al lado de la camisa. ¿Cómo se llama eso? Honradez, honestidad. Igualito va a pasar aquí en Colombia, ¿cierto? Exactamente igual va a pasar, ¿sí o no? ¿Qué es eso? Principios, valores. ¿Eso dónde se aprende? En la casa. En la casa. ¿A dónde le enseñaron a usted a ser honrado? ¿A dónde le enseñaron a ser respetuoso? ¿A dónde le enseñaron a saludar, a despedirse, a dar la mano, a hacer esto, a hacer lo otro, a abrir la puerta, qué sé yo? Pero ¿será que estamos siguiendo haciendo eso las nuevas generaciones? Parece que se nos está olvidando en las familias. Y por eso tenemos una crisis de valores y una crisis de principios terrible en la familia. Y entonces este señor decía, en Japón desde niños les enseñan un simple principio: lo que no es mío es de alguien más. Entonces si yo me encuentro una billetera allí, no es la mía, eso es de alguien más, entonces yo no me la gano, ¿cierto? Ay, tan de buenas, tan chévere, uy, tan de buenas yo, no, tan de buenas no, ladrón, eso se llama así, ladrón. Cuando te agarras lo que no es tuyo, eres un ladrón sencillamente, pero le ponemos nombres bonitos, ¿no? Hasta la bendición de Dios, ¿no? Hermanos, gloria al Señor, me encontré un dinero en el bolsillo de otra persona, bendito sea el Señor, ¿sí? El Señor me proveyó, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sin vergüenza ladrón, simplemente, ¿sí o no? Necesitamos valores y principios. Entonces noten una cosa, cuando uno nace en la familia de Dios, uno va a ser para toda la eternidad de esa familia. Pero uno tiene que aprender las normas, las reglas, los principios, los valores que rigen en esa familia. Y como esa es una familia que tiene por padre nada menos que a Dios, ¿cierto? Entonces los valores allí y los principios allí tienen que ser muy claros.
Y un principio, un valor número uno en esa familia es que yo debo honrar a mi padre. Yo debo respetar a mi padre. Amén. Yo debo obedecer a mi padre. Yo debo seguir a mi padre. Yo debo agradar a mi padre. Yo debo escuchar a mi padre. Amén. Yo debo recibir la dirección de mi padre. Eso implica que yo debo mantener una buena comunión con mi padre. ¿Está claro? Entonces, mire, relación es lo que ocurre cuando yo recibo a Cristo y me convierto en hijo de Dios y Él se convierte en mi padre, y esa relación es eterna y para siempre, nunca va a cambiar. Porque yo quiero preguntarle una cosa: el hijo que se fue para la universidad a España ya no es su hijo porque se fue para España. ¿Sigue siendo su hijo? Ah, claro que sí. El hijo que se murió, ah, no, ese ya no es mi hijo, es que él se murió, ya no es su hijo, no sigue siendo su hijo. Ni siquiera la muerte, oiga bien, ni siquiera la muerte separa la relación. Nosotros somos hijos de Dios, lo vamos a hacer todo el resto de la vida en este mundo, y cuando nos muramos seguiremos siendo hijos de Dios. La muerte no nos quita esa bendición, no nos quita esa realidad, ¿está claro? Pero oiga bien, pero dentro de esa familia, ahora vuelvo a la familia terrenal, yo soy el hijo de mi padre que se llama Alfredo, y resulta que un día tuve un altercado con mi padre Alfredo, y discutimos. Ya yo era un hombre, ya me sentía pues gallito como para, ¿cierto?, para hablarle a mi papá durito también y poner mis propias condiciones. Y es que papá, usted si quiere simplemente es que usted lo obedezca a todo, y yo ya crecí, ya yo soy un niño, usted no tiene por qué venir a decirme a mí qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, ya yo sé lo que tengo que hacer y lo que me conviene, no sé qué más, y me va papá, y entonces me voy de esta casa. Y cogí mis maletas y mi ropa y me fui de la casa. ¿Dejé de ser hijo de mi padre? No. ¿Se perdió la relación? No. Pero se perdió la comunión. ¿Está claro? Se perdió la comunión. Entonces, los cristianos nunca perdemos la relación con Dios. Por eso es que no se puede perder la salvación. Pero sí podemos perder la comunión con Dios. ¿Ok? Cuando lo desobedecemos, cuando no hacemos lo que Él nos dice que hagamos, cuando persistimos en hacer lo incorrecto, se pierde esa comunión con Dios y quedamos separados de Dios por el pecado, y se va a sentir uno muy mal. Si yo me voy enojado de la casa de mi padre, ¿me sentiré bien? ¿Cierto que no nos sentiré bien? Uno va a tener esa tristeza, ¿cierto? Ese dolor, y el padre también va a tener ese dolor, ¿no?, de que el hijo se fue enojado, de que el hijo se fue y ya no sabe dónde está y nunca llama y nunca dice. ¿Y usted cree que ese padre dice, ah, ese desgraciado se fue, ya murió para mí? No, cualquier padre lo sigue llorando y sigue anhelando verlo y sigue anhelando que vuelva y sigue orando: Señor, yo no sé dónde está, pero guárdalo, ¿cierto? Protégelo, bendícelo, es mi hijo, yo lo amo. Ese amor es algo que, digamos, es muy grande. Y si eso pasa entre seres humanos, ¿usted cree que el amor de Dios no es mucho mayor, no es mucho más poderoso? Pero mucha gente cree que la Biblia dice que el Señor lo salva, pero uno luego puede perder la salvación simplemente por lo que uno haga. Entonces Dios luego va a decir: no, ya no te llevo al cielo, te vas para el infierno. No enseña eso la Biblia, en ninguna parte lo enseña, se lo inventaron. Teología de Arminio, que la embarró, no conocía bien la Biblia y se puso de teólogo a enseñarle a un mundo de gente, y mucha gente cree eso en las iglesias hasta el día de hoy y enseñan esa doctrina, y es mala doctrina, es doctrina equivocada. Nunca se pierde la salvación, pero sí se pierde la comunión con Dios. Pero resulta que la comunión se puede restaurar. La comunión se puede restablecer. Porque si no, entonces, si yo peco, entonces ¿para qué ya voy a confesar si ya perdí la salvación? ¿Para qué entonces me voy a buscar al hijo 3? No, ya la perdí. ¿No lo entender? ¿Se ha encontrado usted en la calle algún cristiano que le diga: no, yo ya perdí la salvación? No, ninguno. Esa doctrina la enseñan en cientos de iglesias, pero hasta ahora no conozco el primero que diga que ya la perdió. Entonces, si se pierde, no se pierde. Es chistoso, ¿no? La salvación la vas a perder. Y tu mujer, por maquillarte como una prostituta, el Señor te va a enviar al infierno.
Y tú, mujer, por ponerte pantalones como un hombre y no ponerte falda, el Señor te va a enviar al infierno. La salvación depende de la ropa, depende de cómo uno se vista, no depende de Jesús. Jesús nos dio una salvación tan pobre que un pantalón lo envía uno al infierno o un maquillaje lo envía al infierno. ¿Qué salvación tan pobre? Perdóneme, ¿qué salvación tan barata? ¿Me lo enseña eso la Biblia? No enseña eso la Biblia. Pero lo que la Biblia enseña es que si yo he perdido mi comunión con Dios porque he pecado, yo debo arrepentirme, amén, y buscar a mi Padre nuevamente, ir a Él para que me limpie, me perdone y restablecer mi comunión con Él, y puedo seguir caminando en libertad y en bendición. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso está la parábola del hijo pródigo, la enseñó el mismo Señor Jesucristo. En Lucas 15, 13 al 14 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿a dónde? Lejos. ¿A dónde? A una provincia apartada. ¿Y se fue lejos de quién? De su padre, de la casa de su padre, ¿cierto? Se fue. Tomó la herencia y se fue. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y oigan esto, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué pasó? Comenzó a faltarle. Eso pasa cuando uno se aparta de Dios por el pecado. Cuando uno prefiere el pecado, uno prefiere sus deseos, uno prefiere sus propios planes egoístas, etc., uno se aparta de Dios y se va a lejanas provincias. Muchos cristianos están viviendo lejos de Dios en la provincia de la amargura, en la provincia del alcohol, en la provincia de los vicios sexuales, en la provincia de la desobediencia. ¿Claro? Muchos cristianos se han alejado del Padre y están viviendo lejos, apartados, en la provincia de los deseos de este mundo, pero siguen siendo hijos. El Padre sigue estando ahí esperándolos, simplemente que se arrepientan y regresen. En esta condición de hambre, el creyente casi siempre está ciego al pecado o pecados que lo han separado de la comunión con Dios, y por consiguiente procura tratar con el hambre misma en lugar de buscar sus causas. Es decir, el cristiano que se ha apartado de Dios sabe que está apartado de Dios, ¿sí o no? Vamos a ponerlo en plata blanca. ¿Usted le ha pasado? ¿Ha sentido que se ha apartado? Yo también. Yo me he sentido apartado de Dios en diferentes momentos de mi vida, y sé que he estado no obedeciendo a Dios. ¿Y cómo se siente uno? ¿Chévere? ¿Cierto que uno no se siente bien? Si uno ya es cristiano, uno no se siente bien, uno no se puede sentir bien, porque el Espíritu Santo lo redarguye. ¿Está claro? El Espíritu Santo lo redarguye. Y uno sabe que uno está mal, uno sabe que uno está frío, uno sabe que uno está tibio, uno sabe que uno está apartado de Dios. Además, porque uno va a la Biblia, si es que va a la Biblia, ¿cierto? Y no encuentra nada, la Biblia no le dice nada. Y no solamente no le dice nada, sino que a los 2 minutos uno está allá y se duerme sobre la Biblia. En cambio, prende la televisión y se ve 5 películas seguidas hasta las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque estoy mal espiritualmente, no puedo tener contacto con la Biblia, porque la Biblia es un libro espiritual y yo estoy carnal. ¿Está claro? Voy a orar y tampoco, como que no me hace, ¿no? Como que no me sale, como que no sé qué pasa, y oro y siento que esa oración no pasa del techo. Y me siento mal, me siento triste, y hay un desasosiego, y es decir, hay hambre. ¿Está claro? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en ese momento yo? La ausencia de Dios. No es que Dios se me haya salido del corazón, ¿está claro? No es que el Espíritu Santo me haya salido, sino que yo me he apartado de Dios por el pecado. El pecado ha hecho separación entre Dios y yo. La comunión se ha roto y me siento mal, como el hijo pródigo. Empezó a sentir hambre. Y cuando él trató, digamos, de calmar el hambre, ¿cierto? ¿Por qué él tenía hambre? Vamos a pensarlo de esta manera. ¿Por qué el hijo pródigo ahora, en este momento, tenía hambre? ¿Por qué? Porque se había gastado toda la herencia. ¿Y por qué se había gastado toda la herencia? Porque había orado como un necio desobediente. ¿Está claro?
¿Y por qué había orado como un necio desobediente? Porque había tomado la decisión de decirle a su padre: Padre, yo no voy a esperar a que usted se muera para que me dé lo que me corresponde, sino que démelo ya, que yo quiero ir a gozarme. ¿Está claro? Su pecado era el problema. ¿Está claro? ¿Por qué estaba sufriendo de hambre? Porque el pecado lo había llevado allá. Y esto es lo que a veces el cristiano que se ha apartado de Dios, que está tibio, que está en el desierto, no se da cuenta. Que es el pecado lo que lo ha apartado de Dios y lo que lo tiene así. Entonces él siente que está mal, entonces dice: Señor, me siento mal, ¿será que el diablo me está oprimiendo? ¿Será que el vecino me está echando burundanga? ¿Sí? No se da cuenta que el asunto es que yo he pecado. El problema es el pecado. A veces no es ni el diablo, no es ni el mundo, no es ni la carne, no es la suegra, es el pecado. Oye, suegrita. Es el pecado, ¿entienden eso? Y eso es lo que uno tiene que ¿qué? Abrir los ojos y verlo con claridad. Entonces, dice que pasó con este joven. Mire, todavía no estaba viendo claro. Juan 15:15. Y fue y se arrimó, ¿a dónde? A uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es como aquel hombre que le dijo a este político que iba pasando por ahí por su casa, le dijo: mire señor, usted es político, usted tiene mucha influencia, mi familia estamos pasando mucha hambre, realmente llevamos 5 días comiendo pasto porque es lo único que encontramos para comer. El político le dijo: claro que sí, yo puedo ayudarlo. Los montó a su camioneta, los llevó a su mansión y les dijo: mire, aquí el pasto está bien alto, pueden traer a la suegra, al amigo, al tío también. ¿Sí? Bueno, eso es un chiste malo simplemente, pero lo que quiero decir es que este pobre hombre se arrimó ¿a quién? A quien no lo podía realmente ayudar, ¿cierto? Y terminó con los cerdos allí, imagínense, sentado viendo a los cerdos comer algarrobas y él con hambre queriendo agarrar esas algarrobas y comérselas también, ¿está claro? Pero ¿qué pasó con este joven? Sucedió que él entonces pasó esto. Volviendo en sí, cuando ya él tocó fondo, ¿cierto? Y se vio en una situación tan terrible, ¡pam!, se le prendió la luz, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré ¿a quién? A mi padre. Ah, todavía era el padre, ¿no? Todavía era su padre. Todavía era su padre y él sabía que era su padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, ¿qué? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Entienden eso? Eso es volver en sí. Eso es darse cuenta que mi problema y que todas las consecuencias que yo estoy viviendo las ha causado mi pecado. Por lo tanto, tengo que resolver no el problema del hambre, no el problema de la depresión, no el problema, sino el problema de mi pecado. Eso es lo que hay que resolver. Necesito una puerta de salida para ese problema del pecado. Entonces, ¿quién tiene la solución? ¿Quién tiene la respuesta? Sino Dios. Entonces busco a Dios. Voy a mi Padre, ¿cierto? Voy y lo busco para que Él realmente me limpie, me libre, me sane y me deje nuevamente en buena comunión con Él, y puedo restablecer mi comunión con Él. Y cuando uno restablece la comunión con Dios, es como que se vuelve a prender la luz y uno vuelve a sentirse gozoso y vuelve a sentirse con fuerzas y con ganas de leer la Biblia. Entonces ahí sí va a poner alabanza en la casa, ¿sí? Hasta ahora estaba poniéndole el despecho y te fuiste, me dejaste y me abandonaste, y ahora sí otra vez la música cristiana, ¿cierto? Y entonces alabanzas al Señor y gozo, y ahora le hablo a alguien de Cristo, y ahora me escucho unos videos o veo unos videos, qué sé yo. Ahora otra vez mi espíritu está renovado otra vez. Ahora vuelvo a la palabra y voy a la iglesia. Entonces hoy tengo ganas de ir a la iglesia y escuchar un mensaje de Dios, háblame, etc. Y vienes y Dios te habla. Ahora bien, note eso, mire, hay 2 maneras de vivir la vida cristiana. Una es equivocada y la otra es la exitosa. 2 maneras de vivir la vida cristiana. Una es vivir luchando contra el diablo, contra el pecado y contra el mundo para que me dejen acercarme a mi Padre. ¿Está claro? Esa es la equivocada, la que casi todo el mundo a veces
está buscando tener, la que la gente cree que es la correcta, que uno tiene que vivir en guerra contra Satanás para poder tener victoria. Entonces muchos por eso viven Satanás y Satanás y Satanás y fuera Satanás y fuera y te va Satanás y Satanás y Satanás y Satanás y Satanás y abren la tapa de la olla, Satanás, te va a la cama, Satanás. ¿Creen que eso es la forma de vivir en victoria? O peleando contra el mundo, ¿está claro? Contra el mundo, contra el mundo, contra el mundo. Entonces no veo, no oigo, no toco, no voy, me encierro en un monasterio porque el mundo, el mundo, el mundo. O la carne. Peleando contra esos tres enemigos en una angustia permanente y constante, en una vida en la que no hay gozo, no hay paz y nunca hay victoria realmente, y hay mucho miedo y hay mucho legalismo y mucha religiosidad, porque estoy peleando contra ellos para que me dejen acercarme a Dios, a ver si de esa forma me acerco a Dios. Oh, la manera de Cristo, la manera bíblica, la manera correcta es tan sencilla que hasta un niño la puede vivir. La manera correcta es: me mantengo cerquita de Dios, en comunión permanente con Dios, ¿está claro? Haciendo lo que Dios dice que haga, que ore, que alabe, que lo busque, que lo escuche, etcétera, etcétera. Y Dios me mantiene libre de Satanás, del mundo y de la carne. ¿Entiendes eso? No eres tú el que te vas a librar de Satanás o del mundo. Él ya te libró y Él te mantiene libre, pero tienes que estar en comunión con Él, lleno del Espíritu Santo. Yo no necesito andar reprendiendo a Satanás cada 5 segundos. ¿Saben por qué? Porque ese bicho me mantiene lejos de mí. ¿Y saben por qué me mantiene lejos? Porque yo me mantengo cerca de mi padre, punto. Porque me parto así con mi papá y él por allá de lejos mirando, porque sabe que no se puede acercar. Pero si yo me aparto de mi padre, ¿cierto? Que para ir a pelear con él, y pues nos matamos aquí, nos damos, pues de pronto me pegan de buena paliza, ¿está claro? O me voy al mundo, porque yo ya puedo contra el mundo y yo soy un tenaz, pues quién sabe. El mundo me emburundanga y me pega mi tremenda también arrastrada, ¿cierto? Entonces, hermano, deje de vivir peleando con el diablo, con la carne y con el mundo, para a ver si de esa manera usted se puede acercar a Dios. No, acérquese a Dios ya y manténgase allí en comunión con Él y no lo suelte y no se suelte de Él, y usted vivirá en paz y libertad, en poder, en autoridad. Nuestra necesidad primordial entonces, ¿qué es? Es ver una puerta. Cuando uno está en problemas, uno necesita ¿qué? Una salida, ¿cierto? Una salida. Yo me acuerdo del pastor Bill Bright, que ya murió. Él contaba esta historia, que él en una calle en California se metió en contravía en un momento determinado, hizo un giro equivocado y cuando se vio estaba en contravía, en una vía pues muy congestionada. Y la mayoría de la gente que pasaba a su lado, ¿cierto? Le recordaba a la mamá, a la abuela, le decían imbécil, bruto, animal, ¿cierto? ¿Eso le sirve a uno cuando uno está en contravía? ¿Le ayuda? ¿Qué es lo que uno necesita en ese momento? Alguien que lo ayude, alguien que lo oriente. Uno necesita la puerta de salida, ¿está claro? Usted está en contravía, Dios mío, ¿cómo salgo yo de este lío? Necesito a alguien, no necesito que me digan que voy en contravía, yo sé que voy en contravía. Y dice él, gracias a Dios, encontré un amable policía que en lugar de ir a meterme de una vez una multa, ¿cierto? El policía paró todo el tráfico, entendió mi situación, indicó por dónde yo podía salir y me sacó rápidamente. ¿Claro? Entonces, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Cuando estamos experimentando en nuestras vidas cristianas que no estamos viviendo realmente lo mejor, que no estamos experimentando una vida abundante, una vida de gozo, una vida de fruto, una vida de propósito, que la vida cristiana se está volviendo de pronto hasta aburridora, hasta rutinaria, que ya no pasa nada en nuestras vidas, que vamos a la Biblia y ya la Biblia no nos dice nada. Ya me lo leí, 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 ya me lo leí. ¿Está claro? ¿Qué necesitamos? Una salida. Orientación. Necesitamos buscar esa puerta que es Cristo. Entonces, mire,
Hay 4 aspectos en Cristo como la puerta que nos van a servir tremendamente y son muy prácticos. Voy a ir rápidamente aquí. En Hebreos 10, 19 al 20 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo que libertad, ¿ok? Libertad. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo. ¿Pero qué es lo que nos da esa libertad? ¿Por qué tenemos esa libertad? Por la sangre de Jesucristo. No es por las obras nuestras, no es por la justicia nuestra, ¿está claro? No es por lo bien que nos estamos comportando, no. Es por la sangre de Jesús. Nos dieron ese regalo, nos dieron esa oportunidad, amén, de entrar con plena libertad, nada menos que al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir el lugar santísimo? A la misma presencia de Dios, a la oficina del Señor directamente. Puedo entrar libremente, amén. Debo saber eso. ¿Para qué? Para estar ahí con Él y recibir todo lo que necesito de Dios, todo lo que Él tiene para mí. Pero dice que esto lo hago por el camino nuevo y vivo que Él, Jesucristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Se acuerdan que cuando Cristo muere se raja el velo del templo? Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo era el que estaba mostrando: hay una separación entre ustedes y la presencia de Dios. ¿Está claro? Ese velo le decía a uno de los sacerdotes que estaban allí: ustedes no pueden entrar a la presencia de Dios porque ustedes tienen pecado. Pero ese velo se rasga, y lo dice la Escritura, se rasga de arriba hacia abajo, mostrando que es Dios el que está rasgando ese velo, mostrando que la obra es de Dios y no de los hombres, mostrando que la obra viene del cielo. Cristo vino de arriba, ¿okay? Ese velo lo rasga Dios mismo para decirnos: ya no hay impedimento y ustedes pueden venir a mi presencia. ¿Está claro? Ustedes pueden acercarse y pueden hacerlo libremente. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que nos permite eso. Porque si el pecado, oiga bien, si el pecado es lo que me impide acercarme a Dios, pero resulta que la sangre de Cristo me lava mi pecado, ¿qué me impide entonces acercarme a Dios? ¿Habrá algo que me lo impida? Nada. Sin embargo, millones de cristianos siguen todavía creyendo que no se pueden acercar a Dios porque piensan que todavía no han cumplido la norma número 35 de su iglesia, o el mandamiento número 88 que le dio el pastor, o el requisito número 43 que le digo la religión donde están, ¿no entienden? Y no entran al lugar santísimo con libertad. La religión no los deja entrar, sus culpas no los dejan entrar, su falta de información, su falta de conocimiento. No saben que ya pueden entrar libremente a la presencia de Dios gracias a la sangre de Jesucristo, que nos abre un camino nuevo y vivo, directo allá. Así que, ¿qué tengo yo que hacer con mi pecado diario, con mi pecado de ahora? Simplemente ponerlo bajo la sangre del Cordero, saber que me limpia. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué hago tan pronto el Señor me limpia? O recibo, digamos, esa limpieza, corro al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a estar con Él, a andar de la mano de Él, pegadito de Él, a andar en comunión permanente con Él, a escucharlo. Amén. Así que Jesús entonces es una puerta que está totalmente abierta. Debo ver a Jesús como la puerta completamente abierta a la que yo puedo correr para entrar a la presencia de mi Padre y estar allí y disfrutar allí permanentemente. ¿Amén? Todos los días debo pasar por esa puerta por medio de la fe, entrar en el lugar santísimo y estar allí en adoración y en comunión con Dios. Y para eso es que leo la Biblia, y para eso es que hago alabanzas, y para eso, digamos, es que oro, para estar en comunión con Dios. Romanos 10, 6 al 8 dice: pero la justicia, oigan esto, la justicia que es por la fe, ¿cierto? Porque hay otra justicia que es la justicia por la ley o por las obras. La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra.
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Miren, Cristo no solamente es una puerta que está abierta, sino que es una puerta que está a mi nivel. ¿Está claro? Está al nivel de la calle. Es decir, yo puedo acercarme a esa puerta aunque yo soy un hombre demasiado pequeño, demasiado limitado, demasiado imperfecto. ¿Entendemos eso? Y aún siendo un pecador, esa puerta está al nivel de mi pecado, al nivel de mi bajeza. Esa puerta no está allá arriba. ¿Qué tal que Dios dijera desde el cielo, no? Dios abriera allá la puerta, ¿cierto? Y dijera, bueno, bienvenidos todos los que puedan pegar un salto hasta acá. ¿Quién entraba? ¿Entraba alguien? Si esa puerta estuviera allá arriba, no podríamos entrar porque no estaríamos a la altura de esa puerta. ¿Saben qué hizo Dios? Bajó la puerta a nuestra altura para que podamos entrar. La puerta es Cristo. Vino del cielo a nosotros y Él se puso a nuestro nivel. No solamente se puso a nuestro nivel haciéndose humano, ¿cierto? Humano, sino que se puso a nuestro nivel en la cruz haciéndose un pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios, que es por la fe, se cumpliese en nosotros. ¿Entienden eso? Él bajó la puerta. Jesús es una puerta que está al nivel de la calle. Es decir, realmente puedo entrar. Simplemente, oiga bien, consiste en que yo quiera entrar, que yo decida entrar. Si me doy cuenta que me he apartado, caigo en sí, vuelvo en sí como el hijo pródigo y digo, no, yo voy a buscar a mi Padre, yo voy a buscar a mi Señor. Créame, mire, no hay nada en este mundo, nada vale en este mundo tanto como para apartarnos de Dios. Amén. Nada, 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 nada. No vale, no vale. Si usted le dijera, le doy 50.000 millones de dólares si usted se aparta de Dios, eso es basura. Nada vale. Vale más estar en comunión diaria con nuestro Padre amado. Pero Jesús también es una puerta baja. ¿Por qué? Dice en Hechos 7:51 lo siguiente: duros de cerviz. ¿Qué es la cerviz? Esto, ¿cierto? No la nariz, sino aquí, la cerviz. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes, oigan esto, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Este es un discurso que le están diciendo a la nación de Israel, ahí en el libro de Hechos, pero la verdad es que todos los seres humanos somos así, somos duros de cerviz. Duro de cerviz quiere decir es alguien que no. ¿Algo de este dicho? Es que yo no le agacho la cabeza a nadie. ¿Se va a oír ese dicho? Hay gente que lo dice, ¿cierto? Yo a nadie le agacho la cabeza. Es un duro de cerviz. ¿No haces? A Dios hay que agacharle la cabeza, ¿o no? Está bien, ciertamente a algunos seres humanos, yo tampoco, yo no le bajo la cabeza a ciertos seres humanos, la verdad, no tengo por qué, pero a Dios se la pongo en tierra inmediatamente, chunguro, allá al piso, porque Él sí es digno realmente de que cualquiera de nosotros doble su servicio. Entonces, ser duro de servir significa personas altivas, orgullosas, egocéntricas, desobedientes, que aún enfrentan a Dios. Por eso dice, ustedes resisten al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo quiere hablarle, nada. El Espíritu Santo quiere tocarle el corazón y nada. El Espíritu Santo quiere darle una palabra y nada. O sea, es una persona que es dura, ¿cierto? Hay gente que dice, es que yo soy de carácter fuerte. Y lo que está diciendo es que es un soberbio, es un orgulloso, es un altanero, es un altivo. Eso no es carácter fuerte, eso es carácter débil. Eso es una debilidad del carácter, la soberbia. ¿Está claro? Necesitas un carácter fuerte. Carácter fuerte, oiga bien, carácter fuerte es el que necesita, como Jesucristo, ¿cierto? Cuando lo escupen, lo abofetean, se burlan de él y él permanece tranquilo. Eso es carácter fuerte. ¿Está claro? Entonces confundimos, ¿no? Confundimos carácter fuerte con ser grosero, con ser... Ahora, otra cosa es tener carácter firme, y eso está bien. ¿Está claro?
Debemos tener carácter firme. ¿Y qué es carácter firme? Es un carácter que está formado por principios y valores que no son negociables. ¿Amén? Eso sí necesitamos. Tener un carácter, por ejemplo, que no se venda. Tener una honestidad que no se venda por 4 pesos. Claro, tener una dignidad que no se venda por 4 pesos. Eso sí es un carácter fuerte. Carácter de Jesús, realmente, carácter maravilloso. Así que Jesús es una puerta baja. ¿Por qué? Porque cuando uno vuelve a Él, uno tiene que venir arrepentido, ¿está claro? Uno tiene que venir con la cabeza agacha. ¿Cómo creen que volvió el hijo pródigo donde su padre? ¿Vino así activo? No. Papá, ¿no le quedó algo de la herencia para volverme a gastar? No, ¿cierto? El hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, primero reconoció dónde estaba el problema, ¿cierto? Pequé, ese es mi problema. Pequé y por eso me alejé de la casa de mi padre. Y le dice, tenía el discurso bien preparado: Padre, yo no soy digno de que tú me recibas ya como un hijo, sino recíbeme como un peón de tu finca, como un obrero. Y él venía con ese discurso preparado, y cuando estuvo ante el padre, la Biblia dice, ¿cierto?, que cuando el padre lo vio, entonces el padre dijo: ah, sinvergüenza, desgraciado, así te quería ver, ahora sí venías a pedirme cacao, ¿no? ¿Dijo eso el padre? No, ¿cierto? Dice que el padre fue movido en misericordia y se lanzó y lo abrazó. Mi hijo. Y él le dijo el discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que tú me recibas como tu hijo, recíbeme como un jornalero. Y el padre dijo: buena idea, ¿sabe que sí? Sí. ¿Usted necesita un castigo? Claro que sí. Vayan allá con los jornaleros. Dijo el padre. El padre ni siquiera oyó esas palabras, no las tomó en cuenta, sino que dijo a los obreros de la finca: tráiganme un vestido limpio nuevo, tráiganme zapatos, tráiganme un anillo, ¿cierto? Y maten el mejor becerro, porque hoy hay fiesta en esta casa, porque mi hijo estaba perdido y ha regresado. Eso es misericordia. ¿Qué voy a encontrar cuando yo, que sé que he pecado contra Dios, que la he embarrado, como cristiano he fallado, pero decido volverme al Señor? ¿Qué voy a encontrar? ¿Remo? ¿Garrote? ¿Palo? ¿O voy a encontrar a Dios diciéndome, según algunos: ya perdiste la salvación, te vas al infierno? Ese es el papá de algunos, según esa teología, pero no es el Dios que está en la Biblia. No es el Padre que Cristo vino a mostrarnos. Es un Padre misericordioso. No estoy diciendo con esto que uno puede vivir una vida desordenada y hacer lo que le dé la gana, y van a venir consecuencias, porque también es un Padre que me va a disciplinar, claro, me va a castigar ciertamente, me va a disciplinar duramente si yo insisto en pecar y en desobedecer. Y si insisto y no me arrepiento y no lo busco, Dios puede quitarme la vida. Es mejor que me lleve a perfumar al cielo y no que yo ande acá oliendo azufre aquí en la tierra. ¿Claro? Entonces Dios aún eso lo va a aplicar, pero jamás me va a enviar al infierno una vez que me ha salvado. Finalmente, el punto 4, Jesús es una puerta estrecha también. ¿Por qué? Mateo 7:14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. Qué triste, ¿no? El Señor dijo que son menos los salvos que los salvos. O sea, en el cielo vamos a ver millones de gentes, pero en el infierno va a haber más millones, desgraciadamente. Son más los que se pierden que los que se salvan. Gloria a Dios que somos de los salvos. Qué privilegio, ¿cierto? Porque bien podríamos ser de los que se van a la paila mocha allá a chicharrarse también al infierno. Gloria al Señor que Él nos salvó. Pero es estrecha, ¿por qué? ¿Sabe por qué es estrecha esa puerta? Porque yo no puedo ir a Dios con mis galardones, con mis justicias, ¿está claro? Con mis obras, con mis títulos, con mis logros, con mis victorias. Nada de eso que yo le ofrezca a Dios podría comprar mi salvación. ¿Me hago entender? Así que tengo que ir desnudo. Yo me preguntaba, y me he preguntado muchas veces, y le he preguntado a Dios: Señor, ¿usted por qué hizo a Adán y Eva en pelota? ¿Por qué los creó en pelota? Desnudos. ¿Por qué nos hizo así? ¿No han pensado en eso? ¿Te imaginas que todos estuviéramos en pelota aquí en el paraíso? ¿Cómo lo veríamos de ridículos? ¿Cierto?
¿No es incómodo? ¿Cierto? Piensa usted nomás en la imagen de que lo cogieron y en su casa y le quitaron la ropa y lo echaron a la calle. ¿Cómo se sentiría usted? Siento que muy incómodo, uno inmediatamente a taparse, porque tenemos esos miedos. Por eso cuando el hombre y la mujer pecaron, lo primero que hicieron fue taparse, se pusieron ramas. Y una de las cosas que he pensado, ¿cierto?, que Dios hizo al hombre y a la mujer desnudos, es porque realmente ellos no necesitaban nada, pues estaban en el paraíso. ¿Está claro? Primero, no tenían vergüenza de la desnudez, ¿sí o no? Por lo tanto, no necesitaban ropa. No había mosquitos, no había jejenes, no había yayvíes, no había chinches que picaran ni nada ni molestaran, entonces podían estar desnudos. Estaban en un jardín, ¿se acuerdan? La lluvia no había. Había un clima ideal, o sea que ni mucho calor ni mucho frío. Realmente ellos podían estar desnudos, y creo que Dios los hizo desnudos para mostrar que el hombre, cuando está unido a su Señor, no necesita nada, en Él lo tiene todo. ¿Hago entender? Es simplemente una explicación, no estoy diciendo que esa es la explicación teológica de la Biblia, pero mira, igual cuando yo voy a Cristo, ¿cierto?, arrepentido, consciente de mi pecado, buscando restablecer mi comunión con Él, voy desnudo. ¿Hago entender? Es decir, no tengo nada que mostrarle, ¿está claro? No tengo nada que darle. Si yo he pecado y estoy muy dolido por mi pecado, estoy arrepentido realmente, estoy dispuesto a no volver a caer, aunque puedo volver a caer, porque ¿cuántas veces uno dice, cierto, Señor, yo no vuelvo a hacer esto, y vuelve y cae? ¿Qué tiene que hacer? Volver a doblar la cerviz, volver a humillarse, volver a buscar a Dios y pedirle perdón. Así que realmente lo único que uno puede hacer y uno debe hacer, óigame bien, es presentarse ante el Señor tal como está. ¿Saben una trampa que el diablo nos pone cuando nos pasa eso? El diablo dice, estás muy mal, tú no tienes derecho a acercarte a Dios, Él no te va a recibir. ¿Es cierto que no nos va a recibir? Pues ¿cómo? Es una mentira del diablo. Pero el cristiano, como se siente mal, entonces no se acerca a Dios. Déjame decirte, cuando te sientas mal y cuando sepas que has pecado y que has desobedecido a Dios y has ofendido a Dios, es cuando más rápido tienes que correr a Él. ¿Amén? Amén. Porque el diablo sí quiere que te quedes allá afuera, en la provincia lejana, para que termines alimentándose de Dios. Pero si tú corres a la puerta está abierta. Ciertamente te tendrás que agachar para entrar por ella, pero podrás entrar. ¿Amén? Amén. Y Él te recibirá, serás recibido en la casa de tu Padre, la comunión se podrá restablecer. Pero hay unos que insisten todavía en ¿qué? En trepar, por otro lado. Hay unos que creen que se salvan por obras, ¿cierto? Que sus obras son las que lo van a salvar. Eso es tratar de treparse por otro lado y no entrar por la puerta. Y hay otros que creen que pueden conservar su salvación. Una vez que han sido salvos, pueden conservarla haciendo obras, y que de esa manera también van a entrar al cielo. Ambas enseñanzas son la misma cosa, por obras. Los católicos enseñan salvación por obras y muchos evangélicos enseñan salvación por obras. Los católicos diciendo que las obras hay que hacerlas para salvarse, y muchos evangélicos diciendo que hay que hacerlas para mantenerse salvos y poder ir al cielo. El mismo cuento con distinta cadena. Lo único que enseña la Biblia es que yo no tengo ninguna posibilidad de salvarme, ni antes ni ahora. Que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios para mi salvación, que estoy desnudo, y que la puerta precisamente es angosta, porque yo no puedo entrar con ningún tipo de cosa que le pueda ofrecer o le pueda presentar al Señor. Solo puedo presentarme yo con mi inmundicia, con mi bajeza, con mi pecado, con mi incapacidad, y decirle, Señor, por favor, sálvame. Amén. Y Él me salva. Lo que enseña la Biblia es que la salvación no es un trabajo entre Dios y el hombre, sino que es un trabajo exclusivamente de Dios, a favor del hombre. En ninguna parte enseña que yo, por alguna razón, puedo ir al cielo. Lo que enseña es que Jesús me lleva al cielo.
Si Él no me lleva al cielo, no me lleva nadie ni nada, ninguna religión, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún predicador, ningún teólogo, nadie. Si no me lleva a Jesús, estoy frito, estoy muerto, estoy sin ninguna esperanza. Amén. Pero ya que conocemos esa puerta, corramos a esa bendita puerta del Señor Jesús. Amén. Porque está escrito muy claramente: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Conclusión: cuando veo a Jesús, y oiga bien, su obra terminada, ¿está claro? Terminada. No es que yo voy a ayudarle a Jesús a terminar su obra, no es que tengo que hacer todavía algo más para ser salvo. No, la obra de Jesús es perfecta, está terminada y es suficiente para salvarme, mantenerme salvo y llevarme al cielo cuando me muera. Amén. Jesús es suficiente y su obra está terminada, consumado es. Cuando veo a Jesús y su obra terminada, puedo dejar mi carga y entrar por Él como la puerta y empezar a disfrutar de qué? De su gracia, de su gracia. Y cuando sepa que por alguna razón me ha apartado, todo lo que tengo que hacer es volver a Él, y su gracia me recibe y sigo disfrutando de su gracia, porque es gracia sobre gracia, dice la Escritura. Oremos. Padre, gracias te damos por un amor tan grande, Señor, por una salvación tan grande, tan segura y eterna. Gracias, Dios, por la obra que hiciste a través de Jesucristo, tu Hijo, para salvarnos. Gracias, Jesús, que tú terminaste la obra completamente. Cuando dijiste consumado es, estabas diciendo: lo que vine a hacer está hecho y es perfecto. Señor, líbranos de creer que nosotros podemos añadirle algo con nuestra pobre religión, nuestra pobre justicia, nuestras pobres obras. Ayúdanos a entender, Señor, la claridad de la luz y la verdad de que solo Cristo nos salvó. Gracias, Jesús, porque no tengo que hacer absolutamente nada para ser salvo, porque ya me salvaste. Bendito sea tu nombre. Pero, Señor, haré todo lo que esté de mi parte, haré todo lo que pueda hacer en el Espíritu para mantener mi comunión contigo, y entonces poder agradarte, exaltarte, glorificarte, darte a conocer, producir fruto, ayudar a que otros también sean salvos, y aún ayudar a que otros también sean discipulados. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tengo la puerta que necesito, no solo para mi salvación, sino la puerta que necesito cualquier momento del día, en cualquier mes del año, en cualquier circunstancia. Gracias, Jesús, porque en ti tengo la respuesta a todas mis necesidades. Ayúdame a entender esto y a mantener mi comunión permanente contigo. Amén. 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 Bendiciones. Que el Señor les guarde.